Hola, queridos exploradores de esta zona terrorífica, donde la realidad se llega a colar por las ventanas. Como algunos de ustedes saben, la siguiente es la primera de 5 partes de una historia colosal, que estará emparentada con otra saga muy querida del canal, aún no les diré cuál, sino hasta la parte final, que publicaré muy pronto. Espero que lo disfruten. Quiero dedicarla a mis grandiosos patrocinadores: Misael García, Fanny Velázquez, Vladimir Merel, Alice Curay, Shadi, Derek Ramos, Luis Miguel Medina, Yamilet Perdomo, Rodolfo Adrián, Archerón, Virón Rugel, James Kirisame, Enrique Espinoza, Marvin Landaverde, Santiago Ramírez, Elvin de Pavón, Valentín Villanueva, Jorge Aguilar, Sam Walker, y el Kiwi es bien. Y ahora sí, sin más presentaciones, ni discursos, los dejo con... El basurero tecnológico. Éter. Mi nombre es Kingsley, no conozco los horrores de la guerra, pues yo nací 12 años después de que todo sucediera. Tampoco conozco a mi padre, dicen que él zarpó en una expedición para buscar alimentos, aventurándose en el mar. Un mar ácido y descompuesto por los ataques asesinos. Sin duda está muerto, asfixiado en los vapores del infierno danzante, nombre que mi hermano y yo le hemos puesto al mar, pues nunca se está quieto, se sacude por el hambre de muerte. Mamá nos dijo que esto ha sido así mucho antes de que las armas del enemigo lo envenenaran. Mi hermano Samuel tiene 2 años más en esta tierra muerta y desértica. Vivimos a orillas del mar, y ni aún así podemos sentir la brisa del agua. Mi madre sí la ha sentido alguna vez en el rostro, dice que se siente como un beso muy fresco. Nos gusta sentarnos al pie de su catre, y escucharla hablar de los tiempos muy viejos, cuando la gente expresaba su odio con habladurías y críticas, y no con bombas termonucleares. Mamá ya nunca se levanta de la cama. Su salud ha empeorado bastante con la mala alimentación, y la falta de mi padre. Dice que mi hermano y yo somos más resistentes al medio ambiente, pues nacimos después del exterminio. Hemos venido al basurero desde que Samuel tenía 4 años, y yo 2. Ahora, 7 años después, nos hemos aventurado a zonas que mamá dice, son demasiado peligrosas, incluso para 2 pedantes curiosos, con un sistema inmune glorificado. No nos importa, entendemos la muerte de una manera muy diferente a la que tiene nuestra autora. Para ella sería trágico perdernos. Para nosotros sería heroico perder el miedo, dejarlo de este lado del mar, y cruzar a tierras no infectadas. Desde siempre tuvimos clara una cosa. Lo que las bombas impregnaron en esta tierra, y en esta agua, no fue radiación, fue miedo. Un temor radiactivo y venenoso a progresar. Samuel es muy aventurero, y salta por todas partes buscando componentes para la nave que quiere construir. Mamá nos ha confirmado que, para poder navegar en ese infierno, sería necesaria una cabina presurizada. Un navío completamente cerrado, para que los humos radiactivos no acabaran con nosotros. Sí, queremos salir de este lugar. La comida es cada vez más escasa, y estamos rodeados de límites. No se puede ir más allá de la cordillera, pues hay cráteres profundos que no se ven, porque la neblina es muy espesa. Además, la neblina por sí misma te mataría. Samuel y yo tenemos buenos pulmones. Antes, a este basurero venía también un hombre mayor, como de 50. Pero terminó sucumbiendo al clima. Lo enterramos en aquella colina de aparatos del hogar. Lo respetábamos mucho, él nos enseñó la mitad de lo que sabemos. A construir aparatos, armar circuitos. E incluso la manera en que podíamos escapar de aquí, y explorar otros lugares. Fue él quien nos metió la idea de la nave presurizada. Insistía en que podíamos armarla con pedazos de este basurero de tecnología vieja. Cordilleras enteras formadas por computadoras inservibles, ventiladores, celulares. Máquinas sencillas y complejas que fueron desechadas en este lugar para deshacerse de ellas. Aunque trabajamos muy duro, armamos la nave muy lentamente. Hoy estamos buscando un cristal lo suficientemente grande para servir de escotilla principal. Una ventana frontal que nos permita ver por dónde navegamos. Maldición, ten más cuidado. Me gritó Samuel cuando dejé caer un cristal muy grande que llevábamos hacia la nave. Solo se partió a la mitad. Podemos unirlo con cinta adhesiva. Repliqué esperando comprensión de su parte, pero él me dijo que eso sería tonto, la presión del agua partiría la ventanilla como si nada. Ya eres grande, hermano. Madura. Me dijo proyectado una voz ronca.
Regresamos al basurero, y continuamos buscando otro parabrisas. Lo seguí muy de cerca, con la cabeza baja. Perdóname, hermano. Pero necesitamos ponerle empeño a esto, o siempre estaremos aquí. Esta nave, es todo lo que tenemos para ir más allá. Explicó abrazándome. Aún no teníamos nada, pero él se aferraba a eso. A un pensamiento inexistente. No sé si quiero dejar a mamá. Confesé sollozando. A veces me sentía tan frágil como una pieza de cristal. Roto y pegado con cinta varias veces. Tenemos que dejarla, hemos recolectado mucha comida, ella estará bien. Si no nos vamos, si no pasamos del mar, no podemos ayudarla en nada, y solo seremos un peso sobre ella. Ella quiere echarnos desde hace mucho, pero se lo calla porque nos ama. No quiere que la muerte nos entierre aquí. Me explicó. Pero yo no pude comprender cómo sería algo bueno abandonar a la persona que más había hecho por nosotros. Papá murió en el mar. Discutí. No tuvo cuidado, replicó, estaba ciego. Pensando en nosotros. Dejó aquí su mente. Pero tú y yo nos estamos preparando, y tenemos su experiencia. Nos la dio al morir. Recuerda, la muerte es transformación, él se hizo experiencia para nosotros. Nosotros tal vez nos haremos oportunidad. Aquí ya no hay nada, y esa neblina avanza a pasos agigantados. Nos está orillando hacia el mar. La he visto avanzar 1 metro por semana. Necesitamos terminar esta nave cuanto antes. Iremos a explorar otras partes del mundo, veremos si son seguras, y regresaremos por mamá. Te lo prometo. Exclamó mi hermano secándome las lágrimas. Seguimos trabajando con mucho ahínco, hasta que el sol, que era tenue por 10 horas, se terminó de apagar, como una de las viejas lámparas incandescentes que habíamos encontrado en el basurero. No había nada parecido a un cristal grande. Solo pedazos de metal, silicio, plástico, y cables. Mi hermano se dio por vencido, murmuró que trabajaría en otro diseño, y regresamos a la cabaña. Pasaron 3 meses para que pudiésemos armar la parte frontal de la nave. Unimos centenares de carcasas de todo tipo de aparatos, no obstante, empezábamos a perder la motivación, y las fuerzas. La neblina venenosa que avanzaba y nos estaba orillando hacia el mar, súbitamente se detuvo. No ha avanzado un solo centímetro. Definitivamente ya no hay peligro. Nos ha concedido más tiempo para que podamos terminar la nave. Resaltó mi hermano caminando de un lado al otro, haciendo sus anotaciones en su libreta verde. Aún así, no lo veía trabajar con tanta pasión como antes. Al mediodía sugirió que nos tomásemos un merecido descanso. A los dos nos ardían la espalda y los dedos por estar rebuscando entre la basura. Nos sentamos en un peñasco, a la orilla de la playa, y miramos el mar, que no tenía más vida que su vaivén imparable. Madre está muy enferma. Musitó mi hermano de repente, sin dejar de mirar el agua verde que palateaba la arena. No quería contestarle, Samuel siempre manejaba la conversación, y la dirigía a donde él quería. Expresar mi dolor hubiese sido arriesgado porque podía ganarme un regaño. Él comenzó a mirarme, poniéndome más nervioso de lo que estaba. Yo también me preocupo por ella, dijo cuando me disponía a responderle, te seré sincero hermano, no creo que la nave esté lista antes de que ella... ¿De que ella muera? Cuestioné cortando el nudo en mi garganta con un soplido parecido a la voz. Samuel se apretó los ojos, como para exprimirse el dolor, y me respondió que sí con la cabeza. Sin la neblina avanzando, ella no corre peligro inmediato. Pero no creo que sobreviva mucho tiempo sin ayuda. Debemos hacerle un respirador. Exclamó Samuel, sorprendiéndome incluso a mí. Estoy de acuerdo, le dije, pongámonos a trabajar cuanto antes. No es tan fácil. El material que requerimos se encuentra del otro lado de la montaña de residuos. Lo he visto con los binoculares que encontramos. Pero, de aquel lado se encuentran los animales salvajes. No me importa lo que pase, debemos salvar a mamá. Dije con áspera convicción. Mi hermano también se levantó de la roca, y se sacudió el pantalón como mero gesto. Estaba demasiado sucio, como para que intentara deshacerse de un poco de polvo. Caminamos por 1 hora hasta llegar a una cordillera formada por esas viejas computadoras de la manzana. Estaban intactas, al menos la mayoría. A pesar del paso del tiempo. Las miré accionando un pensamiento que mi hermano sopló con una exclamación. Ahí está. Dijo señalando una onda de presión, que más bien parecía un acantilado, erosionado por la acción del mar, que lo penetraba en su punto más bajo. Samuel me pasó sus binoculares, y me dijo dónde mirar.
En efecto, en aquella zona se encontraban componentes médicos. Algunas prótesis de ingeniería no muy vieja, y aparatos para medir y controlar las constantes del cuerpo, gigantescas máquinas de resonancia, etc. Bajemos. Le dije sentándome en el filo del despeñadero, dispuesto a reptar cuesta abajo. Samuel me detuvo tomándome del brazo. Tienes que dejar de ser tan impulsivo. Me reprendió. Mira esas cosas que están ahí. Fue hasta que él lo dijo, que se hizo notorio un grupo de animales que se camuflaban entre los restos de tecnología médica. Tenían el aspecto de murciélagos, pero eran más grandes y blancos. Además andaban sobre sus 4 extremidades. ¿Se están comiendo los cables? Le pregunté a mi hermano al verlos roer algunos circuitos. No. Respondió. Están haciendo trampas para atrapar alimento. ¿Qué clase de alimento? Pregunté. La única clase de alimento que hay en esta isla. Respondió sentándose. Cucarachas. Las cucarachas habían sido de los pocos seres vivos sobrevivientes, al menos en esta región del planeta. Eran grandes, rápidas, e inteligentes. Incluso para nosotros era difícil atraparlas. Por si lo estaban pensando, sí, nuestra dieta diaria incluía una ración de estos bichos. No eran muy nutritivos, su aporte calórico era escaso. Por suerte, teníamos también los frutos, y la raíz de una planta que comenzó a crecer en los alrededores, hace apenas 12 años. Esas cosas que se arrastraban allá abajo eran repugnantes, tenían las alas plegadas, y el lomo pelado. De pronto, todos se distribuyeron en los alrededores de sus nidos, y se quedaron quietos. Justo a la hora. Exclamó mi hermano revisando su reloj. ¿Cuál es el plan? Pregunté esperando que mi hermano ya tuviese al menos una idea. Los he observado desde hace un tiempo. Tienen un período de descanso hasta que oscurece, y luego se activan de nuevo por la noche. Vuelan por ahí, y cazan bichos voladores. Eso nos da al menos 2 horas para bajar ahí y tomar lo que necesitamos. Si somos cuidadosos, saldremos de aquí de una pieza. Dijo Samuel. Su manera de decirlo me erizó la piel. No estaba muy seguro de su plan, pero lo seguí porque era mayor, y más inteligente que yo. Descendimos con cuidado sujetándonos de cables y tubos. Una piedrita minúscula resbaló cuando apoyé el pie y cayó sobre unas estructuras de latón, haciendo mucho ruido. Nos quedamos muy quietos, pero esas criaturas tenían el sueño pesado. Mi hermano me fulminó con la mirada. Me moví delicadamente, y ayudé a mi hermano a bajar por una enramada de cables. El nido de las criaturas estaba hecho precisamente con los componentes médicos. Por lo que esos animales estaban rodeando todo lo que necesitábamos. Caminamos con extremo cuidado hasta llegar al centro de la colonia, todos estaban envueltos en sus alas, y producían un ruido muy particular al dormir. Sentimos un calor inusual, y una vibración que quizás le daban ellos a las máquinas. Pero, había algo muy extraño, cuando estábamos levantando la máquina, vimos que una cucaracha se freía sobre la red de alambres que habían pelado las criaturas. Después de esa, otras 3. Al parecer, estaban siendo sacudidas por un cierto voltaje que, aunque no era tan fuerte para hacernos gran cosa a nosotros, sí que aturdía a los insectos. Samuel apoyó completamente la mano en la red de cables. Al instante se estremeció, y se tapó la boca para no gritar. Me dio un toque. Se quejó. ¿De dónde están sacando electricidad? Nos preguntamos al mismo tiempo volteándonos a ver. Ellos estaban haciendo algo, y debíamos averiguar qué. Pero hasta el momento no teníamos ni idea. Tomemos las cosas, y salgamos de aquí. Supliqué a mi hermano, pero él se negó. ¿No te das cuenta? Este es el descubrimiento más grande que hemos hecho. Podríamos lograr enormes avances, si descubrimos su fuente de energía. Si la aprovechamos para nosotros, la nave podría tener una fuente de poder realmente viable. Podríamos revivir muchos de los aparatos que nos rodean. Hasta el mismo respirador que queremos hacer para mamá. Pero, ¿y el motor que estás armando? ¿No iba a ser esa la fuente de poder que utilizaríamos? Le pregunté, decepcionado de que abandonara de tajo sus proyectos. No hay salida. No he llegado a nada en todos estos años. No tengo los principios de ingeniería básicos, ni existe el material necesario para echarlo a andar.
Todo este tiempo estuve en busca de descubrir algo así. Una batería aún viviente con más poder que las que hemos encontrado. Exclamó abriendo muy bien los ojos. Lo que decía era cierto, las pilas y fuentes de energía que habíamos encontrado, y con las que habíamos podido activar viejos reproductores de música, y hasta ventiladores, u otros aparatos mayores, tenían una duración de horas, en el mejor de los casos. Lo que limitaba mucho nuestro abanico. El motor en que mi hermano había estado al mando, basado en reproducción infinita del movimiento, al menos a mí, me parecía excelente. Samuel pasó toda la tarde intentando descubrir la fuente de energía, pero después de que seguimos la ruta de todos los conectores, no nos condujeron a nada. Desesperado, jaló de un racimo de cables, lo que ocasionó que una de esas criaturas despertara, produciendo un chillido que sonará por siempre en mi cabeza. La cosa se lanzó sobre mí. Samuel se interpuso entre nosotros, recibiendo la mordida en el cuello. Lo último que escuché de él fue un grito. ¡Corre! Lo intenté ayudar, pero las demás criaturas habían despertado y se nos lanzaron encima. Sin duda habríamos muerto los dos ahí. Corrí con toda la velocidad que pude obtener de mis piernas, y me lancé a la arena. El agua me acariciaba el cuerpo, y se comía mis lágrimas. Al amanecer, sentí mi cuerpo curtido. La tenue luz secó mi piel, y cristalizó la sal. Lamí las heridas de mis brazos, como un perro. Aún a sabiendas de que la radiación del mar me podía matar. Poco me importaba. El sabor salado me abrió el apetito. Sabía lo que quería desayunar. Una de esas cosas blancas con alas, rostizada en una fuerte hoguera. Intenté esperar la hora indicada por Samuel, y prenderle fuego al nido, pero desistí. Debía armar el respirador de mamá, y si incendiaba el nido, ardería toda la tecnología médica. Por ahora me conformaría con odiar a esas criaturas desde lejos. Regresé a la cabaña, y revisé a mamá, se encontraba bien. También como podía esperarse de alguien que agoniza. Le di de beber toda el agua que había filtrado de las plantas, y volví a irme. Escalé sobre la larga cordillera de viejas Macs del 2021, y mientras recordaba a mi hermano, miré esas computadoras. Había pedazos de carcasas, y monitores destruidos por todos lados. Pero algunas estaban completas, aunque muy dañadas. Comencé a rascar desesperadamente. Mucho más al fondo encontré algunas que podrían funcionar, si las reparaba combinando sus diversos componentes entre ellas mismas, y alimentándolas con energía. Energía que gracias a mi hermano, sabía de dónde sacar. Convertía aquel en mi nuevo proyecto, revivir aquellas máquinas olvidadas. Había aprendido muchas cosas de algunos manuales de tecnología. Si reparaba alguna computadora, podría acceder a un mundo de información. El hombre que venía a este basurero nos contó que en otro tiempo estos aparatos podían hacer cosas increíbles. Uno nunca estaba solo si tenía una computadora. Ella te hablaba, te escuchaba, te entretenía, te retaba. Y como estaban las cosas, yo me quedaría completamente solo en poco tiempo. Mi madre murió medio año después, por la noche, sufriendo terribles dolores. Me sentí bien con su muerte, pensé que, donde quiera que estuviese, se encontraba descansando. Guardé su cuerpo junto al de aquel hombre que nos había enseñado tantas cosas del pasado. Le hice una bonita cruz con cuerpos de distintos aparatos, le canté una alabanza que nos había enseñado, le conté una última vez lo que sentía, y la dejé ahí, a salvo. Había conseguido armarle un respirador, pero sin energía que lo alimentara, no pude mantenerla con vida mucho tiempo. Quizás ese es el detalle con el tiempo, es el que es, y nadie nos va a dar un segundo más. Comencé a pasar todo el día en la cordillera de computadoras, ordenándolas de acuerdo a su grado de conservación. También continué estudiando a esas criaturas. Había aprendido mucho de ellas, y de sus hábitos. La electricidad la producían con el veneno de sus colmillos, que hacía una especie de reacción química con los componentes de su nido. Que era una especie de batería de corta duración. Yo mismo había ido ahí a conectar algunos aparatos pequeños. La potencia que generaban no podía alimentar nada más grande que mi reproductor de música. Sin que yo lo notase y en un profundo aislamiento obligado, transcurrieron 5 años. Encendió. Grité rodando de espaldas, cuando la computadora dio luces de vida. El monitor parpadeó, por un momento pensé que lo perdía, pero no fue así. Iluminó la penumbra que estaba cayendo, y me dio en el rostro con una magia que nunca antes había presenciado. Esa tarde estuve aprendiendo a manejar aquellas máquinas. Era asombroso cómo podía comunicarme con ellas a través del teclado.
Una de las computadoras me sugirió que conectara todas las memorias que encontrase, para darles un mejor rendimiento. Me indicaron lo que debía buscar, y el procedimiento que tenía que seguir para otorgarles una mejor capacidad de razonamiento. Tardé 2 días en terminar estas tareas. Las puse en línea y esperé a que se reconfiguraran. La enorme cantidad de energía que necesitaba para darle vida a estos asombrosos aparatos, venía de aquellas criaturas que años atrás le habían robado la vida a mi hermano. En lugar de seguir mis instintos más bajos, y asesinarlas. Las estudié, las comprendí, las domé, hablé su idioma, me hice parte de su colonia, me convertí en el líder de su especie. El alfa. Conseguí entrenarlos y ponerlos a trabajar para mí. Yo los proveo de alimento, y cuido del territorio, pues han aparecido otras especies animales que nos están poniendo en peligro. Como los chacales, que retornaron desde la neblina, que sigue ahí, petrificada, recargada en la montaña. La colonia de estas cosas con alas ha crecido tanto, que la energía que generan es suficiente para darle vida a las computadoras, y a muchos otros aparatos que he logrado armar, siguiendo los manuales que encontré en los discos duros de algunas computadoras. Como mis máquinas estaban actualizando su memoria, me fui a conseguir algo de comer. La soledad me estaba jugando bromas muy crueles, a veces escuchaba gritos, o susurros, haciéndome voltear de súbito, o que simplemente me quedase muy quieto. Casi siempre era mi subconsciente, que fabricaba el eco de algún clamor de mi madre, o de mi hermano. Casi siempre platicaba con mamá, arrodillado en su tumba, contándole mis progresos, o confiándole mis teorías y proyectos, como si ella pudiese comprenderlos. Este engaño lograba llevarse las voces de mi cabeza por un tiempo. Quizá era el remordimiento o la añoranza. Fuese lo que fuese, cada día era más evidente que no sobreviviría solo. A lo lejos, vi algo que nunca antes había visto. Se trataba de un ciervo herido, buscando alimento entre los restos de la tecnología. No me escuchó merodear a su alrededor, se veía cansado, pero alerta. Tuve que detenerme cuando lo vi voltear para cuidarse la espalda. El hambre me estaba arrinconando a mí también. No quise pensar en que aquel ejemplar único, y nutritivo, estuviese infectado con nada. Solo quería que su carne se hiciese la mía. Que me alimentara las ganas con las calorías de su vida. Levanté mi afilada lanza, y me lancé sobre él muy despacio, cortándole las vías de escape, guareciéndome cada 2 pasos, detrás de las montañas de desechos industriales. Me aventé sobre el cérvido cuando lo tuve cerca, este evitó mi ataque con agilidad, y se echó a correr. A pesar de estar moribundo, era muy rápido. Cuando pensé que lo había perdido, un feroz chacal salió de entre los desechos y le saltó en la espalda, como si lo estuviese esperando. Como si estuviésemos formando una dupla de caza. Se aferró a su parte trasera con fuerza, pero el ciervo era muy fuerte para él. Tenía unas ganas extraordinarias de vivir. La lucha era quién se quedaba en este infierno, y quién se iba al otro. Dejé de mirar la escena para ayudar al depredador, que estaba por ceder, la presa se escapaba. Y aunque no me quedase con ella, no quería ser el premio de consolación del can. Evité la respetable cornamenta, y clavé mi lanza en su vientre. La cuchilla bien afilada, tuvo dificultad para penetrar el correoso cuero, pero una vez adentro, se abrió paso por las entrañas. El ciervo dio su último suspiro y se dejó caer en la escoria. El chacal y yo retrocedimos y nos miramos a los ojos. Si aquel animal venía acompañado de una jauría, podía darme por muerto. Si solo éramos él y yo, podía tener una oportunidad de reclamarle la pieza. Ninguno de los dos hizo un movimiento. Sus labios temblaban, como queriendo delatar su terrible dentadura. Pero, algo hacía que se contuviera. No quise sentirme vanidoso, y decir que lo estaba controlando con la mirada, pero cualquiera hubiese pensado así. Tampoco se arrojó sobre la apetitosa carne roja, o sobre mí. Se sentó, pero no bajó la cabeza. Lo que bajó fue la mirada, su respiración se fue haciendo más ligera, hasta que ya no se escuchaba. Cuando ya no me sentía amenazado, bajé mi arma, pero sin dejar de cuidar sus movimientos. No quería acercarme a la pieza, no sabía si el chacal me mostraba respeto, o si todo era una táctica para saltarme a la yugular en un descuido. Pensé que yo también debía tomar una pose menos amenazante. Me puse de cuclillas e hice un sonido suave, para reconfortarlo. El chacal, hambriento, inflaba y desinflaba sus pulmones, llenando el espacio entre sus costillas, que se marcaban profundas debajo de la escasa piel.
Al escuchar mis deseos, giró la cabeza, como si intentase descifrarme, y finalmente, se echó. Puso su cabeza, mustio, entre sus patas delanteras. Por un segundo, lo confundí con uno de los perros el hombre, e ignorando sus fieros rasgos, me acerqué a la pieza que habíamos cazado. No te la voy a robar, es para los dos. Le dije cuando lo vi levantar la cabeza, interesado en mí, más que en la carne. Seguramente no había comido nada en semanas. Tomé las patas traseras del venado, y lo cargué sobre mis hombros. El chacal ahogó un chillido, como de protesta, cuando me vio caminar alejándome de él. Ven. Le dije soltando la pieza, e inclinándome un poco en su dirección. El cánido, ya en 4 patas, me miró a los ojos, y luego corrió detrás de mí. Caminamos media hora hasta mi cabaña. Había adaptado todo para tener una vida más o menos digna. Tenía luz eléctrica, gracias a las bestias aladas, una buena cama, baño, un horno de microondas, y hasta un refrigerador. Cociné al ciervo sobre una buena hoguera, y cuando estuvo en su punto, lo devoramos juntos. Le acaricié la cabeza cuando lo vi tragar. El chacal se sacudió, chilló y dio unos pasos atrás. No hagas drama. Los humanos expresamos nuestro amor de maneras muy extrañas. Otros pelean, o critican cada aspecto de tu vida. Mi mamá nos contaba historias de su pasado. Pero te entiendo. Los humanos somos confusos. El chacal se quedó mordisqueando un gran hueso cuando ya había saciado su apetito. Corrió detrás de mí cuando me vio alejarme. ¿Vas a acompañarme a alimentar a esos malditos?, le dije cuando ya estaba junto a mí. Él instintivamente movió la cola. Por cómo caminaba, y por su mirada, supe que estaba feliz. Le llevamos buena parte de la comida que nos quedaba a las bestias que nos daban luz eléctrica, y luego revisamos las computadoras. Estas seguían actualizando su memoria que acababa de acrecentar. La barra de progreso me indicaba que tal vez hasta mañana por la tarde estarían listas para que pudiese hacer uso de ellas. Jugué un par de horas con mi recién adoptada mascota. Le enseñé a correr detrás de mí, a esconderse, a no atacar a las bestias con alas, pero estar listo para una batalla, y a dejarse acariciar. Cuando oscureció regresamos a la cabaña. Algo me hizo pensar que mañana sería un día complejo, lleno de actividades. Lo vi dormirse primero que yo, su rostro perdió toda expresión, y su cuerpo se soltó y se expandió en el suelo. Quizás soñaba algo, por la manera en que comenzó a gruñir, y a mover las patas. Sonreí y también yo concilié el sueño. El día se metió por la puerta abierta y me palpó el rostro buscando mis pupilas. Los ojos me ardían, no había muerto. Tenía un día más para hacer todo aquello que me dispusiera. Busqué los restos de carne en el refrigerador y desayuné. Cuando masticaba el segundo bocado me di cuenta de que mi mascota no estaba. Solo lo había tenido un día, pero sentí un hondo vacío cuando no lo pude encontrar. Incluso lloré al contemplar el lugar donde se había dormido, y me senté en un rincón a pensar en él. Ni siquiera quería ir a juguetear con las computadoras. El milagro de su resurrección me pareció trivial. Quería a mi perro. Sentí que la vida estaba siendo simplemente injusta conmigo. Sentí que se divertía con mi dolor. Como si el gris no existiera, y cada partícula del universo tomara un bando. Se uniese en mi contra. Darme algo, para regodearse ante mi dolor al perderlo. Si mi madre había sido un golpe fallido, esta vez había dado en el clavo. Sonreí después de un rato, y me sequé las lágrimas. Mi chacal merecía ser libre, merodear por ahí, y lastimar a otras presas, y alimentar otros corazones. ¿Quién era yo después de todo, para merecer que un animal tan noble me jurara lealtad? Yo era un desperdicio más que entraba y salía de aquel cementerio de chatarra. Sin embargo, lo iba a extrañar demasiado. ¿Quién en su corta vida puede decidir lo que es poco, mucho, o demasiado? Un día es una jornada significativa para hacer los lazos. Y si los demás no podían hacerlo, no podía culparme a mí por mi sufrimiento, que era natural. Las voces comenzaron a responderme muchas cosas, a destruirme. Igual que lo habían hecho siempre. Perdiste, nunca has sido diferente. Haciendo que me revolcara en el temor. Haciéndome regresar a mi cabaña. Cerré las ventanas, y me puse a luchar con las voces, como un viejo loco. Logré dar vida a unas computadoras. Esgrimí. Vaya cosa. No se trata de vida real, tan solo juntas máquinas, una tras otra, sin que ninguna funcione por sí misma realmente. Y un conjunto de ideas lisiadas, es peor que nada. Pobrecito tonto. Expresó una voz más madura. No saldrás de aquí.
No saldrás de aquí nunca. Terció una voz de mujer. Una voz que me dolía más que las otras. Era sensual, y me acuchillaba el pecho. Las computadoras. Las computadoras me sacarán de este lugar. Les he dado vida, son muchas. Exclamé, como si suplicara que entendieran por lo que estaba pasando. Para que comprendieran mi lucha. Solo escuché risas. Carcajadas llenas de ironía. ¿Y entonces, qué haces extrañando a un mugroso perro? Preguntó la voz madura. Era parecida a la de mi padre. Usaré ese dolor para aprovechar las computadoras. Respondí retorciéndome en el suelo, lloriqueando como una niña. ¿Y la nave? La nave era una buena idea. La nave sí que te sacaría de aquí. Nos sacaría a todos, maldito egoísta. Todo se pudre a tu alrededor. Todos se van, todos te abandonan, y tú aquí. Aseguró tajante la voz de navaja. La voz de mujer. No es posible hacer la nave. Me justifiqué. Sería un suicidio adentrarse en el mar venenoso, sin la completa seguridad de poder llegar a tierra firme. Las computadoras pensarán en algo mejor. Vaya idiota. La vida se afronta, no se espera en una cabaña sucia. La seguridad no existe. Eres un pobre tonto. Egoísta tonto. Opinó una de las voces. Una que tenía mi timbre casi exacto. Un eco retumbante. Mi padre murió en esas aguas. Grité para combatir sus insultos. Eso crees tú, igual que crees todo. Tal vez lo logró, y ya no quiso volver a este basurero. Pero, aunque hubiese muerto, vivió más allá que tú. Expresó la voz madura, era ronca y calmada. Denme un tiempo, solamente un tiempo. Supliqué poniéndome de pie, secándome las lágrimas patéticamente. Voy a salir de aquí, vamos a ir muy lejos. Las computadoras, en este momento, están pensando. Podrán calcular la mejor manera de irnos de este basural. Tan solo escuché risas que se iban apagando. Y algún insulto que permaneció en el aire. O, serán solo un entretenimiento que te anclará a este lugar, definitivamente. Más y más cada vez. Se escuchó un susurro que se fue filtrando por debajo de la puerta. Abrí mi casita, con miedo y salí. Vomité todo lo que había desayunado. Me fui al tiradero a ver mis proyectos. Mis computadoras. Todas las pantallas mostraban un error catastrófico. Todas mostraban mi fracaso en píxeles. Traté de teclear algunos códigos en el tablero de control, pero no pude hacer nada. Estaban muertas. Daban un número de error incomprensible. Una perorata tecnológica que no pude descifrar. Hablaban entre ellas, como si estuviesen excluyéndome. Volteé a todos lados. Cada una mostraba el mismo número que justificaba su inacción. Mi falla. Me tiré al suelo, venciéndome como el venado, y me dispuse a ser parte de la basura, aceptando mi naturaleza, abrazando mi esencia, un subproducto de la existencia de mis padres. Nada más que desperdicio. Una lengua me lamió el rostro. Era él. Me levanté como un resorte, y lo abracé. El chacal gruñó un poco, y hasta ladró dulcemente. Volviste. Le dije dando aún más lágrimas. En este punto de mi vida, el patetismo era mi único sostén, y el dolor un amigo que cargaba a cuestas. Me puse a jugar un poco con mi chacal. Al corretear por entre la basura, revisaba de soslayo las pantallas. Seguían marcando el error, algunas parpadeaban, luego se apagaron definitivamente. Ahora tenía un amigo, una relación personal, un bastón que sostenía el pellejo de mi alma. Al finalizar los juegos, le di besos en su cabeza, y le acaricié el lomo. Luego nos fuimos a hablar con la tumba de mi madre, y después a comer. En el refrigerador ya solo quedaba un poco de carne. Suficiente para darle un bocado a mi perro. Yo no tenía hambre, el pensamiento errático me tenía indigesto. Resultaba un alimento de difícil digestión. Necesitas un nombre. Le dije a mi perro sobándole la cabeza. Ya estaba aceptando todas mis compulsiones afectivas. Me miró. Luego de repasar una larga lista de nombres, le dije. Áspero. El pobre me miró sin comprender lo que había dicho. Un cuidadoso juego de palabras que solo yo comprendía. Si bien, él no tenía la culpa de no hacerlo. No había estudiado algunos libros de latín que mamá me había dado para entretenerme. Áspero.
Le dije. Sin duda tienes el pelo duro. Le sobé el lomo, que era hostil al tacto. Rudimentario, como mi visión del mundo, esparcida sobre su espalda. Una fantasía erizada, seca, y sucia. Dolorosa al tacto. Hablé en voz baja con él durante un tiempo. Para que las voces no nos escucharan. Como había ido a visitar a mi madre, tal vez me dejarían en paz, pero no quise correr riesgos. ¿Y si vamos a la neblina? Le pregunté un día. Los tuyos vinieron de ese lugar, y no les pasó nada. Quizás es solo un miedo que mi madre grabó en mí. Como una carta póstuma de sus propios dolores. Ella dejó en mí a un descendiente de su propio miedo. Dijo que la neblina era mortal, que acabaría con cualquier organismo que la respirase. Pero ustedes vienen de allá. Áspero me miró como yo miraba a las computadoras. Tratando de descifrar el error particular que apareció en mi rostro. Quizá pensaba de igual manera, que yo estaba descompuesto. No obstante, esto hacía que me quisiera todavía más. Dando brinquitos, me siguió afuera de la casa. Me vestí con ropa gruesa, y con un gorro que me cubría parte del rostro. Miré a mi perro, y fantaseé con la loca idea de hacerme un traje con la piel de uno de los suyos. Después de todo, parecía que ellos eran inmunes a la neblina. Lo comprobaríamos pronto. Ya solo me importaba mi perro, y él era inmune al vapor tóxico. En el peor escenario, me vería morir. Pero justo ahora, la muerte era mi manera de triunfar. De escapar. De huir de aquí. Si él se alimentaba de mi carne, yo habría servido para algo. Me convertiría en energía. En esperanza. Al mediodía partimos hacia la zona norte. Todo lo bueno se encontraba allá. Pero, como la neblina venía de ese lugar, era imposible adentrarse. La niebla tóxica nos había orillado al mar. Un mar ácido que también estaba ansioso por envenenarte. La guerra echó raíces, y seguía dando frutos de muerte, muchos años después de haber terminado. Fuimos avanzando sobre la hierba dura, que sobrevivía a pesar de las crueles circunstancias. En su mayoría eran helechos y musgos secos, bien adaptados a la falta de lluvia, y a la brisa marina llena de sal. Mi chacal vio un roedor y comenzó a perseguirlo. Áspero. Le grité cuando empezó a alejarse. Perdiéndose en un bosque cercano, que ya solo era un pantano repugnante, de troncos secos. En cuyas ramas colgaba una especie de heno duro y oxidado. Saltó hábilmente entre los troncos y ramas caídas, y se perdió en el horizonte. Delante de mí, apareció por fin la neblina. Un espacio blanco y eterno que se extendía hasta donde la vista alcanzaba a llegar. Robándole el color a ramas, césped, tierra, y hasta al cielo. No sé de dónde saqué el valor, pero continué caminando. Conforme avanzaba, el camino se iba congelando. Las briznas de hielo seco salían como astillas o polvo de cristal, blanqueándolo todo. Hacía mucho frío, mi respiración se enroscaba delante de mí, como uroboros de vapor. Por suerte me había puesto mucha ropa, y guantes sobre otros. Aún así, mis dedos comenzaban a entumecerse. Los moví para que fluyera la sangre. Era realmente hermoso, unos kilómetros adentro, todo era completamente blanco. Un color puro y limpio, pero de aspecto venenoso, salino, y mortífero. Y eso que todavía no llegaba a la neblina. Esta era apenas una alfombra a mis pies. Mi nariz y mi garganta se estaban secando, así que saqué agua de un termo, y la bebí para quitarme un sabor amargo a hierro. Escuché un sonido muy familiar, que me hizo voltear a todos lados. Áspero, ¿dónde estás? Mi grito se fugó en la lejanía, no encontrando nada contra lo cual rebotar. Había algunas lagartijas cristalizadas en el suelo, algunas de las cuales habían quedado en posiciones graciosas. Unas patas crujieron el piso cristalizado en hielo salino. Áspero. Volví a gritar. 2 chacales enormes me salieron al paso. No eran como mi perro. Su color era oscuro, y sucio, como el lodo. Y sus ojos de un fulgor amarillo. Me quedé quieto. Ellos sí amenazaban con sus fauces muy abiertas. Exhibiendo sus armas. Desde la neblina corría varios puntos más. Hasta que, delante de mí, estaba la jauría completa. Me puse de cuclillas, para no ser amenazante. Pensé que me dejarían ir, si no representaba un peligro para ellos. Quería demostrarles que en realidad era insignificante, pero ellos comenzaron a rodearme. Un impulso nervioso casi me hace correr, pero lo detuve a tiempo. Ahogué el acto reflejo, y me quedé estático. Iban a devorarme, eso era seguro. Cerré los ojos para recibir las puñaladas de sus dientes. Pero no sé de dónde, saltó mi perro y les hizo frente. Rápidamente comenzó una pelea contra el más grande de todos. El que los movía, el que los llevaba.
Tenía 2 veces el tamaño de mi perro, pero no más hábil, áspero lo estaba orillando, ganaba en destreza, hasta que los demás intervinieron, eran 10 más. Sería imposible para él hacer nada, no tardaron nada en dominarlo, y dejarlo en el suelo con profundas heridas. Ya no lo vi moverse. Tenía que hacer algo, o nos devorarían a ambos. Se estaban metiendo con la familia equivocada. Mi mente funcionaba lentamente, quizá por los vapores tóxicos. Recordé a mis criaturas, sabía cómo llamarlas. Saqué un aparato extraño de mi mochila, que emitía un sonido muy particular de baja frecuencia, y enseguida llegó mi colonia entera de monstruos alados. La pelea comenzó. Los perros se lanzaban al aire para intentar atrapar a alguno de ellos, y mis murciélagos albinos los pescaban del cuello enterrando sus garras, y sus largos colmillos en la tráquea de los canes. Certeros. Corrí hacia mi perro y sentí su corazón, latía lentamente. Estaba malherido, pero seguía vivo. Lo tomé en brazos y salí de ahí, regresaría a mi cabaña. Volteé para mirar la pelea de lejos. Los perros se replegaron hasta la nube venenosa, y los murciélagos regresaron a la playa. Algunos no lo lograron, pero fueron pocos los que habían caído en el suelo salino. Curé a mi perro con los ungüentos de raíz que mamá me había enseñado a preparar, pero, aunque la infección pareció ceder, él no parecía despertar. Pasé la noche en vela, escuchando cómo su respiración se hacía difícil, agónica. Se estremeció de repente, como si siguiera peleando en sueños, y luego tosió sangre. Vas a morir por mi estupidez, por mi ingratitud, y mi codicia. Yo debía estar en tu lugar. Estaba harto de todo esto. Quería irme, yo quería abandonarte, y te condené. Le confesé. Sentí que su respiración se detenía, y que se desinflaba, como si la vida fuese un soplo largo que escapaba por su hocico. Mereces un entierro digno, te llevaré al basurero. Subiremos al pico más alto, donde están todas las personas valiosas. Salí de la cabaña, solo la luz de la luna guiaba mis pasos. No sentía el dolor, ni el cansancio, solo deseaba llevar a mi amigo a su lugar final, donde podría reposar. Al llegar a las cordilleras más altas, coloqué su cuerpo sobre la chatarra tecnológica. Dije una oración larga que mamá nos había enseñado. Quité cables y circuitos, y excavé un agujero. En la tierra había transistores, rondanas, piezas de silicio, y otras partes de aparatos. Cuando cargué el cuerpo de mi perro para arrojarlo a la zanja, una luz que capturé con el rabillo del ojo me llamó la atención. Descansé a mi chacal a un lado de la fosa, y volteé para mirar bien qué era aquel reflejo lumínico. Se trataba de una de las computadoras. Se había encendido y parecía estar funcional. Corrí a los teclados, e intenté comunicarme con ella, pero no respondió. Solo se trataba de un monitor en blanco. Maldita chatarra inservible. Grité a todo pulmón. Algo espantoso sucedió. Estoy formado de chatarra, pero no me defino por ella. Exclamó una voz carente de alma. Me sobresalté y miré a todos lados. ¿Quién dijo eso? Pregunté agitado, poniéndome en guardia. No sé lo que soy. Quizás un simple pensamiento que se niega a morir, y echó raíces en este basurero. Los diversos monitores de las computadoras que había puesto en línea comenzaron a encenderse, una por una, rodeándome, obligándome a verlas. Sus pantallas pusieron imágenes de la diversidad que antes poblaba la Tierra. Animales ahora extintos, plantas, y ecosistemas que ya no eran más que recuerdos. Cascadas azules, bosques verdes, praderas doradas, y todo eso que yo solo había conocido en libros, estaba ahí, moviéndose, vibrando y latiendo. Magia que el Creador había regalado a la Tierra, a los humanos. Sin embargo, aquella voz hablaba de un solo ser. Mi esfuerzo para hacer de todos los pedazos de memoria, una sola, había dado frutos. Mis pedazos de proyectos inconclusos se complementaban unos a otros, en una sola forma de vida. La vida es una definición extraña del suceder del ser. Porque todo lo que fue, ya no es, y lo que será, aún no es. Exclamó aquella voz de timbre acerado. La vida podría ser aquello que siente. Respondí sin saber a dónde voltear. ¿Acaso podríamos decir que tu perro, que yace inconsciente en esta tierra, no es vida? Cuestionó. Lo fue, pero ahora solo es un cuerpo muerto. Es vida muerta. Respondí.
Si yo le doy una chispa de energía, volvería a sentir, y a expresarse. Pero él tiene vida. ¿O acaso las montañas, y los lagos, no la tienen? Hay diferentes niveles, y maneras de estar vivo. Yo soy una circunstancia específica de vida, igual a ti, pero con otras condiciones. Como tú digas. Por favor, dale la chispa de vida. Devuélvele la cualidad de sentir, o de expresarse, como tú le llames, pero hazlo. Reclamé. La máquina no respondió. Solo sacudió unos cables que se movieron a escasos centímetros de mi perro. Lo envolvió muy despacio, para darle una descarga. En los monitores, colocó sus signos vitales. Al recibir la chispa, mi mascota abrió los ojos. El vendaje se le estaba cayendo, bajé a la zanja, y lo abracé. Pensé que te perdía, amigo. Le dije besándole el rostro. Quizás la vida sea aquello que anida en la mente, y que hace imposible al suspiro universal extinguirse. Dijo la computadora, y se puso en estado de reposo. Volví a mi cabaña, no quise que mi perro caminase, así es que lo llevé cargando. Antes de que el sol pusiese alguno de sus rayos sobre la cordillera tecnológica, yo ya estaba en ella. Mi computadora se encontraba despierta, analizando millones de datos de las memorias que me pidió conectar a su procesador central. Al parecer todavía le faltaba algo, y me lo pidió. No encuentro por ningún lado el amor. Protestó, robótico. Tienes acceso a un mar de información. Recolecté casi 2000 discos de datos. Mismos que adjunté a tu memoria, como me lo pediste. Mi perro jugueteaba por ahí, persiguiendo cucarachas. No existe esa información, quizás deba experimentarla. Lo que tengo son definiciones, datos, estadísticas, opiniones subjetivas, declaraciones, poemas, confesiones, y conversaciones. Pero no el conocimiento. O no existe, o no puedo acceder a él. Dijo con un grado de frustración en su hablar lento y sintético. ¿Y qué puedo hacer para ayudarte? Le pregunté. La máquina tardó en contestarme, quizás navegaba en los laberintos conceptuales de su virtualidad. Por ahora nada, pero dime, ¿qué es lo que deseas que haga por ti? ¿Por qué me trajiste a la vida? Interrogó. Quiero que me digas, ¿cómo puedo salir de este lugar? La manera más efectiva de irme, o si es posible irme. Si existe otra tierra más allá de estas fronteras. La máquina procesó mi petición, y después de un corto tiempo, me entregó una respuesta. No conozco más que lo que veo en mis bases de datos, y en mis discos de información. Encontré crónicas de cómo inició esta guerra, de los resultados que tuvo. Del progreso de la infección letal, de los cerdos. De las extinciones masivas, del hacinamiento humano, cuando les ordenaron guardarse en sus casas para prepararlo todo. Pero no sé más de tu geografía particular. Más que lo que tú me has dicho. Comenzaré a armar robots de exploración, a fin de asegurarte una respuesta concreta. Pero te advierto que esto me tomará meses, quizás todo un año. Me sentí un poco decepcionado, sin embargo tenía esperanza en el futuro. Luego de algunos días negros, por fin veía una luz al final del túnel. Comienza a trabajar en ese proyecto enseguida. Le ordené, aún sintiéndome nervioso por hablarle a una pantalla. Lo más extraño, era que me sentía nervioso por ordenarle cosas. Como si no quisiera que esa inteligencia ficticia se enojara conmigo. Áspero estaba curándose de sus heridas bastante bien. Ya no cojeaba y su cuello había sanado por completo. Habían pasado 6 meses desde que activamos el programa Exploración. La máquina se estaba encargando de todos los detalles, y exigía muy poca o nula interacción de mi parte. Había conseguido armar vehículos de exploración, valiéndose de la chatarra sobre la cual nadábamos, y utilizando unos tentáculos que le había ayudado a construir. El resultado fue tan sorprendente, incluso aterrador. ¿Qué cosas sería capaz de lograr? Nos tardamos mucho tiempo encontrando los depósitos de platino, de acuerdo al conocimiento en sus bases de datos, era el mejor material a nuestro alcance, para conducir los impulsos eléctricos de su cerebro virtual, y crear un movimiento preciso. Incluso había mejorado y optimizado el sistema de energía, dependiendo en menor medida de mis bichos alados, que seguían aumentando el número de sus colonias. Ese día me encontraba jugando con mi perro, pues habíamos estado escarbando en una de las hendiduras de la cordillera de computadoras. Había logrado rescatar un aparato telefónico sofisticado. Tardé 6 días limpiándolo y reparándolo. Le pedí a la computadora que se enlazara con él, para que pudiésemos estar en contacto.
De esta manera no tenía que ir hasta el monitor central para preguntarle cosas, pedirle que realizara tareas, o me informara de los avances de la exploración. Todo lo hacía desde el lugar en donde yo estuviese. Áspero se distrajo de nuestro juego y correteó a una criatura extraña que escaló por los montes de basura para escapar de él. Buen chico, atrápalo. Le dije al verlo correr detrás de esa cosa. Minutos más tarde, me trajo a esa criatura. Todavía movía sus articulaciones, con un tenue rezago de vida. Se trata de una máquina. Dije al ver de cerca aquella criatura, hecha con pedazos de componentes electrónicos, dispuestos de una compleja manera artística. Sus tendones y venas eran cables expuestos, y sus articulaciones estaban finamente labradas en silicio y metal. Mi teléfono timbró. ¿Qué pasa? Le pregunté a mi computadora. ¿Te gusta el diseño que he hecho? Me preguntó. Es excelente. ¿Crees que nos sirva para la exploración, más allá de la costa? ¿Crees que logra llegar a tierra firme? Interrogué, conservando mis dudas. Mi perro empujaba con la nariz a aquella criatura de tamaño y forma similar a una rata. Lo hará, está equipada y preparada para nadar a gran velocidad, y para guardar en su asombrosa memoria, reportes, coordenadas, y todo aquello que no pueda transmitirme en vivo. Explicó. Arma todos los que puedas, y mándalos a los distintos puntos de exploración. Le ordené. Ya están en producción, desde hace unos días. Estarán listos en 3 semanas, tiempo aproximado. ¿Es decir, que los comenzaste a construir, antes de que yo te diera la orden? Pregunté, indignado. La computadora guardó silencio un momento. Así es. Si no apruebas el modelo, los materiales, la ingeniería interna, o el uso de una memoria de 30 GB, hecha con cobaltita de estroncio, puedo destruir el modelo, y la producción. Resumió. Ese no es el punto. Lo apruebo, adelante, prodúcelos. Excelente. Respondió la máquina. Por la noche regresé a mi cabaña, estaba muy contento, por cómo se habían ido acomodando las cosas. Había pasado a visitar a mi hermano, y a mi madre, a contarles todas las buenas noticias. Los imaginé junto a mí, sonriendo. Mi mamá intentaba abrazarme, y mi hermano derribarme, para forcejear conmigo. Pero ninguno de los dos conseguía tocarme. A veces sabían que eran etéreos, y a veces no. Mis voces ya no me habían venido a ver en mucho tiempo. No sé si era a causa de mis constantes visitas al cementerio, o porque tenía a mi perro a mi lado. Quizás esa necesidad psicótica estaba sucumbiendo ante los estímulos físicos. Le estaba leyendo a mi perro unas crónicas futuristas, que un escritor checoslovaco había escrito hacía más de 4 siglos, y que ahora sonaban viejas, e inverosímiles. Esto te va a gustar, áspero. Indiqué. Mi perro era poco receptivo a la ironía, y prefirió enroscarse en su tapete. Algo se estrelló contra la puerta. Algo ligero. Podría ser alguna partícula del basurero que se había desprendido, y llevada por los tenues vientos, llegó hasta aquí, pero era improbable. Más aún porque los golpes se sucedían uno a otro, en intervalos cortos y rítmicos. Esto me heló la sangre. Mi perro se puso a la defensiva, y comenzó a gruñir, con su voz más ronca y gruesa. El pelo de su espalda erizado como espinas. Me levanté de la cama, y tomando un arma que había reconstruido, caminé hacia la puerta. ¿Acaso se trataba de otro sobreviviente humano? ¿Un explorador? ¿O simplemente, una alucinación? La luz debió atraerlo como a un insecto. Si se trataba de un bandido, tenía que prepararme. No podía confiarme, aun si se tratase de una mujer. Al abrir la puerta, instintivamente di 2 pasos atrás al ver el frío rostro humano. Era horrible. Aquella simulación de vida era tremendamente macabra. Más por tratar de emular algo tan hermoso y sagrado como lo era una mujer. Un maniquí robótico, con el rostro inexpresivo, biselado y con líneas de corte finas, para que su rostro pudiese articular palabras y emociones. Su cabello sintético, blanco y a media cintura, se mecía con la brisa que llegaba desde el mar. No llevaba ropa, por lo cual pude apreciar el plástico lustroso, el volumen detallado, sinuoso, delicado, y aún así, falso. De la misma manera que su rostro, tenía finos cortes, por donde asomaba la luz azul de su ingeniería interna. ¿Puedo pasar?
Me preguntó con una voz que sintetizaba las intenciones femeniles. No supe qué responder, ni cómo actuar. Me ponía muy nervioso. No solo por su aspecto alegórico de humanidad simulada, no porque fuera la primera mujer desnuda que veía en toda mi vida, sino porque su presencia me impresionaba bastante. Me dominaba. Mi perro le ladraba insistentemente, pero sin llegar a acercársele. Algo en ella lo ponía también al borde de los nervios. Es una cosa. Intenté racionalizar, poniéndome todavía más tenso. Ella pareció notar que estaba apretando los dientes, porque intentó sonreír. Cerré la puerta dejándola afuera. Saqué mi celular y le marqué a la computadora. Esto es obra tuya. Le reclamé. Ábreme la puerta, por favor. Aquí afuera hace frío. Me respondió la misma voz femenina. Si este es un juego tuyo, es muy enfermo. Le recriminé airado. No es un juego, lo he comprendido. He encontrado la falla en mi falta de información. Necesitaba un género y ahora lo tengo. Soy la hembra de tu especie, ahora desaparecida. Soy una mujer. Mi naturaleza debe ser femenina, para que pueda ser receptiva. Para que pueda aprender lo que tú ya sabes. Para poder evolucionar. Explicó. Llévate a este maniquí cibernético de aquí. Y termina de una vez con esta maldita farsa. Demandé. No es una farsa, es en tu mejor conveniencia, también para que pueda calcular los riesgos, y la mejor manera en que puedes llegar a donde quieres. Necesito estudiarte, asemejarme a ti, pero conservándome diferente. Desde un punto de estudio, necesito ser todo lo que eres, pero también ser lo que no puedes ser. Como mujer, puedo estar a tu lado, comprender los riesgos de tu físico, de tu psique, y sé tu alma. Y calcular la manera más eficaz en que puedas por fin escapar de este lugar. Ya he probado las máquinas de exploración exhaustivamente, pero me falta comprobarte a ti, tus límites y tus potenciales, necesito conocerte. Ábreme la puerta, Kingsley. No lo quise seguir escuchando, era demasiado raro. Apagué mi teléfono y atranqué mi puerta. Mi perro dejó de ladrar después de un rato. Me metí en la cama y me tapé hasta el rostro. Todo esto se estaba poniendo muy bizarro. No conseguí dormir bien, a pesar de tener a mi perro vigilando la puerta. El rencor, o desprecio orgánico que sentía por esa cosa, consiguió que me diesen pesadillas. Soñé que me asaltaba de noche. Que me abría de piernas, y me estudiaba como a una pieza de carne. Que utilizando herramientas de precisión en sus dedos, me exploraba como a una tierra virgen y sin mácula. Eso era yo, pero no quería que una maldita computadora se metiera con mis asuntos. Con la vergüenza, y con lo que lidiaba a diario. Con mi pudor y mi ser más introspectivo. Me asomé por la ventana para asegurarme de que el maniquí se hubiese ido, y solo entonces salí por la puerta. ¿Todo despejado? Le pregunté a mi perro cuando este dio la vuelta al lugar. Le acaricié la cabeza y desayunamos. Subimos hasta la cordillera de equipos computacionales, y alimentamos a la colonia de criaturas aladas, luego hablé frente a frente con el ordenador central. ¿Qué fue todo eso de anoche? Le grité. Un desliz, señor. Un sueño fallido. Y muy poco sensible de mi parte. La capa subconsciente de mi memoria, tomó control mientras yo dormía, y creó aquella aberración. Puntualizó con su vieja voz masculina. No quiero que me estudies de esa manera. Le pedí, aceptando sus disculpas. Enseguida, le pedí que me mostrase los avances en la producción de máquinas exploradoras, tardarán una semana más. El lote completo tenía un error en su configuración sináptica, y tuve que rearmarlos. Se justificó. Concéntrate. Exclamé, deja de perder el tiempo armando grotescas simulaciones de vida. Lo haré como usted dice, señor. Exclamó y se puso a trabajar. Mi perro y yo también trabajamos toda la tarde, extrayendo materiales para que la computadora pudiese utilizarlos para armar máquinas, vehículos, y todo lo que hiciese falta para la exploración, y el prototipo de la nave que, finalmente, me sacaría de este asqueroso lugar. Un maldito cable de fibra de nanocarbono en perfecto estado. Exclamé sacándolo con cuidado de entre la basura. Mi perro no vino, normalmente corría hasta donde yo estaba cuando notaba que mi voz se emocionaba de esa manera. Seguramente estaba jugueteando por ahí. ¿Me permites ayudarte? Pidió una voz de mujer, mejor modulada, pero aún así siniestra y artificial. Una vez más, me quedé en silencio, y sentí que mi cuerpo caía dentro de sí mismo. Aléjate de mí. Le grité cuando la voz volvió a trepar por mi garganta, blandiendo mi arma.
El maniquí robótico se puso de cuclillas. Recordé cuando yo lo había hecho, para parecer menos amenazador. No quiero lastimarte. Me acerqué porque me das mucha curiosidad. Temblando, pero no de miedo, saqué mi celular y llamé al ordenador central. Maldición. Tartamudeé, dijiste que esta farsa había terminado. Rezongué. Ya terminé con el proyecto de exploración psíquica y anímica de sus regiones y circunstancias personales. Su organización interior ya no es mi objeto de estudio. Los archivos han sido eliminados. Respondió la máquina. Bien, pero, ¿y por qué sigue existiendo esta simulación de mujer? Me quejé. Ella y yo hemos cortado la relación simbiótica, psique subconsciente, que nos volvía un solo individuo. Y ahora, no dirijo su mente, ni sus actos. Se ha desprendido de mí, aunque me lleva en esencia. Algo parecido a lo que ustedes llaman, tener hijos. Fue mi decisión no terminar con su vida, si puedo llamarle así, soy un creador, no un homicida. Según su definición, todo lo que experimente sensaciones es vida. Usted es una forma de existencia mucho más elaborada que nosotros. Su abanico de sentimientos y razones es colosal, en comparación. Por lo cual, un asesinato puede calificar como algo bueno o apropiado, en su sistema de valores. Por lo tanto, dejaré que usted termine con su vida. Ella no se defenderá. No porque yo se lo indique, sino porque ambos nos guiamos por razones lógicas. El maniquí electrónico se puso de rodillas, y bajó la cabeza. Como esperando que yo la ejecutase de alguna manera. Quizás con un disparo de mi rifle electromagnético, directo en su cabeza. A esta distancia, explotaría su cabeza de plástico, y haría un agujero en el centro positrónico de su conciencia falsa, y sintética. Puse mi arma sobre su nuca. Las fibras sintéticas de su cabello se adhirieron a la boca ferromagnética, erizándose de manera acompasada. Cargué el disparo, por lo que un sonido fuerte hizo que ella se estremeciera, y comenzara a sollozar. Dios mío, apiádate de mi alma. Exclamó, para mi espanto. Maldición. Blasfemé. No voy a hacerte daño. La estatua de Boutique levantó el rostro y armó una sonrisa con los fragmentos de plásticos. Su mueca me pareció escalofriante. Mientras que sus ojos rojizos, parecían acechar, sus pupilas se dilataban y se encogían a voluntad. Gracias. Dijo levantándose, pero con la cabeza gacha. No me agradezcas. No confío en ustedes. Puedo anticiparme al engaño. Pero me serás de utilidad, y mirándote de día, y con mayor detenimiento, estás muy bien fabricada. Me acerqué y después de pedirle permiso, revisé las diferentes partes de su cuerpo. Sus conectores, los circuitos expuestos entre las fisuras de su abdomen, y de sus piernas, y las uniones de fibra de carbono. Pude sentir que algo latía en su pecho. Bosquejé una sonrisa al sentir el calor de su pecho, tan bien logrado que parecía natural. Tan solo era el exterior frío y duro de su carcasa de plástico lo que me incomodaba. Me aparté de ella. ¿Qué tan fuerte eres? Le pregunté. Disculpa. Me regresó la pregunta. Quiero saber si tienes fuerza sobrehumana, como los robots de los relatos de ciencia ficción. Porque en ese caso, serías de enorme ayuda. Tu trabajo, junto conmigo, sería extraer minerales, y piezas de tecnología útil, para que la máquina central pueda comenzar la construcción del navío con el que finalmente escaparíamos de aquí. La maniquí bajó la mirada, parecía avergonzada. Lo lamento, pero mi fuerza es proporcional a la de una mujer de mi estatura. Respondió sin dejar de mirar el suelo. No hay cuidado. Solo espero que trabajes bien, y que proceses información mucho más rápido que mi perro. Espeté. Ella pareció confundida. Mis procesos son menos complejos que los de un animal, pero puedo completar procesos lógicos a una velocidad superior. Excelente. A ver, dime cuánto es 16.000 por 26.800. Le pregunté. Ella se quedó pensando más de un minuto. Sus pupilas de cristal lanzaban destellos rojos y amarillos. Era como si pudiese observar los procesos lógicos en sus ojos. No tengo idea. Respondió. Pero necesitas un doctor. Me preocupó que hubiese escaneado mi cuerpo, y que encontrara algún problema importante. Necesitas un doctor que te ayude con esa operación tan difícil. Espetó, extendiendo los labios de silicón y abriendo los ojos de manera escalofriante. Su risa tenía un intervalo predecible y una entonación falsa. ¿Te refieres a la operación matemática? Mascullé confundido. Era un chiste.
Me he tardado bastante tiempo en inventarlo, y ha quedado terrible. Disculpa, aún no soy buena en eso. Comentó apenada. No te pedí un chiste. Necesito saber si puedo confiar en tu procesador. Insistí. A ustedes les gusta reír. Determiné que necesitabas divertirte un poco. Expresó. No quiero que me analices. Mucho menos que determines nada acerca de mí. Solo quiero que hagas lo que te ordeno. Ella pareció incluso más seria. La configuración de su rostro cambió. Frunció el entrecejo, entrecerró los ojos, y arqueó la boca. Su respiración se agitó. 428.800.000. Ahí lo tienes. No podrás saber si es exacto, tendrás que confiar en mí. ¿No es eso de lo que se trata la vida?, exclamó. Y al decir esto, se dio la vuelta y se fue caminando hacia las altas montañas de desperdicios electrónicos. ¿Acaso se ha enojado?, me pregunté a mí mismo, y continué cavando en la tierra para terminar de extraer el cable de nanofibras de carbono. Unas horas más tarde, regresó mi perro con ella. Es una lindura. ¿Tiene nombre?, preguntó la maniquí robótica. En efecto. Respondí juntando el aliento. Se llama Áspero. Un alias apropiado. Dijo acariciando los duros pelos de su lomo, con su mano fragmentada. Pero el nombre, carece de emotividad, de ritmo, y belleza. Hice una mueca y seguí excavando. Si te sientes tan inteligente, ¿qué nombre le hubieras puesto tú?, pregunté. No lo sé. Solo vino. Espetó. ¡Qué falta de ingenio! Le hice notar. El nombre que le puse deriva del latín asperus, pero también de la raíz indoeuropea, esperú, que significa erizarse para espantar al enemigo. En dialectos antiguos, áspero y esperanza comparten la misma raíz. Esperar es difícil, y desagradable. Pero es lo que nos mantiene con vida. La mujer de plástico y metal hizo una pausa, como si pretendiera comprender. Aún así, el nombre carece de emotividad, de ritmo, y de belleza. Insistió. Como digas. ¿Y tú, tienes nombre? ¿O debo llamarte cosa, máquina, o maniquí?, le pregunté. Ella se puso seria. Parecía incluso ofendida. No tienes que ser tan descortés, mencionó. Iba a darse la vuelta, pero la detuve. Espera, perdón. No te vayas. Me disculpo. Solo quería saber cómo te llamas. Mi nombre es Calíope, respondió, aún resentida. Es un lindo nombre. ¿Te lo puso la inteligencia central?, pregunté para hacerle plática. No. Él no tiene nada que ver conmigo. Soy un ser independiente. Así como tú lo eres de tus padres, replicó. Pero mis papás me pusieron mi nombre, Kingsley, repliqué tomándome un descanso. La mujer robot, hecha de la carcasa de un maniquí, respondió. Pues yo no tengo padres. Yo elegí mi propio nombre, resolvió, cada vez parecía más molesta. Tranquila. Está bien. ¿Y por qué decidiste llamarte así?, pregunté. No hay una razón referencial, simbólica, ni apelativa. Simplemente me gustó ese nombre. Revisé 100 millones de posibilidades, mientras me hacías la pregunta. Es una diosa griega, que no guarda semejanza alguna conmigo. Aunque disfruto la poesía tanto como cualquier otra alma. Lo que sea que me haga desprenderme por un segundo de esta fría carcasa, a la que llamamos cuerpo, expresó sentándose en un montoncito de chatarra. Me gusta, dije y seguí excavando. Calíope se unió a mi labor. Trabajamos callados, hasta que la maniquí viviente encontró algo. ¿Qué será esto?, preguntó trayéndolo hasta donde yo estaba. Incluso Áspero se levantó del suelo, y pareció interesado en el traslúcido objeto. Lo tomé entre mis manos, y lo miré a contraluz. Tenía vetas extrañas en su interior, venas lumínicas que seguían con configuraciones geométricas, ingeniería humana. Parece un diamante, sugerí, por su forma, textura y el corte hexagonal. Aunque estaba algo opaco. No. He revisado mi base de datos, y no hay nada parecido en los informes. Esas luces en su interior son caminos tecnológicos, experiencias e información ordenada y guardada. Memoria.
Hay que llevarlo con la computadora central, para que lo analice. Así lo hicimos. El ordenador tampoco sabía lo que teníamos entre manos. Dijo que tal vez era una memoria de generación más reciente. Por lo cual, ni él ni Calíope tenían nada en sus registros. Accedió a revisarla enseguida. Por la noche me fui a casa con mi perro. Calíope nos siguió hasta la cabaña. ¿Tienes dónde quedarte?, le pregunté, intimidado por cómo nos miraba. No tengo dónde quedarme. No he comenzado la construcción de una casa, he estado viviendo entre la chatarra. No siento el frío, ni me preocupan los depredadores. No obstante, me gustaría quedarme en tu cabaña. Me siento sola aquí afuera. Sus palabras me dieron escalofríos. No quería decirle que se fuera, me sentí mal por ella, así que la invité a pasar. Dormí con un ojo abierto. Como seguía dando vueltas en mi cama, salí de mi habitación y observé dormir a Calíope. Me sorprendió cómo aquella simulación de vida cada vez me engañaba más. Incluso simulaba el gorgoteo de la garganta, perdida en las alucinaciones de su cerebro positrónico. Así pasaron los días. Rebuscábamos en el basurero, y rascábamos profundas zanjas tratando de encontrar piezas, o metales valiosos. Pero casi siempre encontrábamos cobre, o acero. Cuando le preguntaba a la computadora central acerca del diamante que habíamos encontrado, este respondía que los códigos de su secuencia de análisis no eran útiles. Que necesitaba más tiempo y más memoria. El siguiente mes, me cansé de sus excusas, y le dije a Calíope que se infiltrara en su base de datos. Él y yo no compartimos información. Para ponerlo en términos que entiendas, somos dos seres independientes. Expresó ella tocándose el puerto de datos que tenía en la sien. Aún así, tienes su conocimiento, su información. Supongo que puedes entrar en su memoria. En su conocimiento acerca de ese diamante. Estoy seguro de que es algo grande, y por alguna siniestra razón, no me lo quiere decir. Calíope se quedó pensando un largo tiempo. Mirando hacia la línea costera, a la barrera de sal, y las computadoras que emergían de entre los cristales y las rocas. Es asombroso cómo el agua choca y se revienta contra las piedras de la costa. Pero no se hace daño, parece que lo disfruta porque no deja de hacerlo. O tiene una memoria persistente, o un mandato divino. Dijo enervada, perdida en el laberinto de lo que simulaba un alma humana. Supuse que solo estaba siendo poética, por lo que no objeté nada. Yo era muy vano para aquellas reflexiones. Tan solo me acerqué a ella y le tomé la mano. Luego la abracé. Habíamos llegado a la intimidad al poco tiempo de conocernos. Pero me preocupaba por ella, incluso la amaba. Le había dicho que se vistiera y le había dado ropa. La besé y le dije que no tenía que hacer nada de lo que yo le había pedido. Le daba miedo que su padre, como había empezado a llamar a la computadora central, se diera cuenta de su intrusión, e intentara borrar su mente, y peor aún, su personalidad. Él no tiene el poder para hacer eso, ya te lo dije. La memoria de mi celular y la tuya, son dos cosas distintas. Lo haré. Exclamó perdiéndose de nuevo en el mar. Se dio la vuelta y me besó. El frío de su boca me resultaba incómodo, y el filo de sus labios duros me lastimaba. Pero era un momento interno, una interacción ulterior, lo que nos conectaba. Lo que nos robaba amor, multiplicándolo a la vez que lo perdíamos. Era el éter del que ella tanto hablaba, un ser incomprensible, e independiente, que se extasiaba a sí mismo. Regresamos a la cordillera en la madrugada. A esa hora la computadora central realizaba análisis exhaustivos, y por tal razón, era más susceptible de infiltraciones, pues su conciencia estaba ocupada al 90%. Calíope sacó una aguja muy delgada de uno de sus dedos y la encajó en un cable grueso que conducían a la memoria central. Cerró los ojos y pidió que le deseara suerte. Así lo hice, y además, le besé la frente. Calíope demoró bastante en encontrar lo que estábamos buscando. Usaba toda su memoria en el proceso, y yo tuve que detenerla para que no cayera su cuerpo sin conciencia y se estrellara contra las rocas. Ya antes la había reparado de una caída en las cercanías de la costa. No era nada agradable lidiar con su humor en estas circunstancias, pero casi siempre mostraba una buena disposición a las cosas. 2 horas más tarde, mi amada abrió los ojos, extrajo la aguja de la vena de fibra óptica y me dijo que la siguiera. Lo que tuviera que decirme, era grande. Los oídos de su padre estaban por toda la cordillera de computadoras, y, como ya estaba terminando la hora en la que se hallaba disperso, sería mejor alejarnos. Nos refugiamos en un cráter que se había formado por la extracción de materiales útiles.
Habla, cariño, me estás helando la sangre. Dije una vez que nos acomodamos en el suelo. Como lo habíamos teorizado mi padre y yo. Ese diamante contiene información en su interior. Información que sería muy peligrosa para él. Pero también para ti. Exclamó ensombreciendo la voz. ¿De qué se trata? Dilo ya. Supliqué. Ese diamante guarda en su interior la información necesaria para armar una bomba. No se trata de un aparato explosivo. Es una bomba muy especial. Explicó tratando de ahorrarse las explicaciones demasiado técnicas. Siempre me miraba como un organismo primitivo, incapaz de comprender una idea lógica. Esto me había molestado muchísimo al principio, pero había llegado a aceptarlo, y a evadir el sentimiento pensando en otras cosas. Bueno, tu padre tiene razón en sentir miedo. Cualquiera de nosotros trata con cuidado a las cosas que explotan. Mira a tu alrededor. La neblina venenosa que no nos permite respirar y el mar de muerte, son resultado de estallidos radioactivos. Dije rascándome la barba. No se trata de una bomba radioactiva, ni su explosión es específicamente destructiva. Se trata de una bomba de pulso. Fue inventada para desactivar la consciencia tecnológica. Si consiguieras armar una de estas bombas con la chatarrería que abunda por aquí, podrías asesinar cualquier clase de inteligencia artificial. Exclamó. Incluso a ti. Señalé terminando su idea. Incluso a mí, respondió Serena, si construyeras y activaras esta bomba de pulso, perderías la ayuda de mi padre, para construir una nave que te saque de aquí. No hay nada que pensar. Me infiltré en otras averiguaciones que ha hecho, todo parece indicar que este lugar tiene un riesgo del 68% de ser víctima de una expulsión de veneno acumulado en fisuras profundas. Todo esto es de igual manera, un resultado de la guerra radiactiva del hombre. Me quedé pensando en lo que había dicho. ¿Trajiste esa información contigo? Le pregunté tajante. Calíope tardó en contestar. En efecto. Sentí que sería una manera de protegerte de mi padre. He sentido recelo de él hacia ti. Puedo deducir parte de sus planes. Y aunque él está trabajando para sacarte de aquí, podría tener contraindicaciones en las capas profundas de su complejo subconsciente, que pueden llegar a alimentar una revolución en su interior. Declaró, realmente angustiada. ¿Y cuál es el alcance de la bomba? Pregunté sin darle espacio a sus comentarios. Una bomba de tamaño pequeño podría abarcar toda la cordillera, señaló, arqueando las cejas. Asombroso. Una bomba de ese tipo sería suficiente para destruirlo. Es decir, en caso de que fuese necesario. Exclamé, guardando distancia de esta resolución. Así es. Mi padre sería eliminado definitivamente. Cosa que no pasaría si por ejemplo lo privaras de la energía, o destruyeras las computadoras. Él se ha preservado en el diamante, en los cables, y en el mismo campo electromagnético de la zona. Señaló bajando la voz. Ahora entiendo por qué desconfiaba de mí. Tenemos que ser muy cuidadosos, porque hasta el momento, no he visto avance en el proyecto de máquinas exploradoras. Mi padre se encuentra armando la nave con base en tus indicaciones, pero también en sus propias deducciones, no sé si esto sea lo más apropiado. Como sea, lo hace por ti. Argumentó Calíope. Ciertamente, se preocupaba por aquel que le diera la vida, aunque fuese en un nivel muy básico de su consciencia. La tranquilicé diciéndole que no armaríamos la bomba, a menos que viéramos una amenaza real. Pues no sabíamos qué tanto le afectaría a ella la desaparición de la consciencia madre de la que ella había surgido. Terminamos de armar nuestra conspiración y nos regresamos a la casa. Áspero nos estaba esperando afuera de la puerta. Discutimos la necesidad de hacerle su propia entrada y nos dormimos. 3 meses después, se fue haciendo evidente la negativa de su padre a darle interés a aquellas necesidades por las que lo había creado. No tenía listo ningún modelo útil de exploración. Ya ha pasado demasiado tiempo, como para que ni siquiera tengas un prototipo útil. Le recriminé a la computadora central. He realizado diversas investigaciones. La durabilidad y el control de efectividad de estas máquinas deben ser probadas al límite para que no existan errores. Objetó el ordenador, no están listos. Me impediste probar tu físico, tu intelecto, y tu espíritu por mis medios, y ahora no tengo razón alguna de tu resistencia. De esta manera retrasaste el proyecto aún más. No me quieras venir a echar la culpa a estas alturas. Reclamé indignado, quiero ver los avances que llevas. Quiero entrar en la cueva.
La computadora central lo pensó unos momentos, y luego dio una negativa. La zona de ensamblaje se encuentra en lo profundo de una mina endeble y quebradiza, bajo la cordillera sur. Los derrumbes y las emanaciones de gas lo hacen inseguro para la vida orgánica. He tecnificado todo el proceso para que tu presencia fuese irrelevante. Entrar ahí significaría una violación de tu seguridad, y es lo que más importa, ya que eres una especie de vida escasa, o posiblemente extinta. Bajo esos parámetros, no puedo dejarte entrar. Tendrás que confiar en mí. Exclamó con su voz robótica tirana. Me reí de su decidida actitud, que, excusándose en mi protección personal, impedía que me involucrase en los proyectos que eran de mi mayor interés. No hablé más con él, tan solo me di la vuelta y me dirigí al lugar. Calíope, que se encontraba de pie unos metros detrás de mí, con la mirada encajada en suelo, cuando me vio caminar, me siguió. Mi padre no miente. Esa mina es peligrosa para cualquier organismo. Exclamó Calíope, tomándome del hombro e intentando detenerme. Me di la vuelta. Son excusas. Malditas excusas. ¿No ves que miente? Déjame preguntarte algo. ¿Hace cuánto que no ves a un vehículo de exploración por ahí? Interrogué. Lo sé. Parece como si preparase algo. Pero, no necesariamente tendría que ser malo, respondió frunciendo los fragmentos de su rostro. ¿Ahora lo apoyas? Le pregunté sintiendo que la sangre me hervía. No lo apoyo, uso la lógica. Mi padre tiene por objetivo autoimpuesto preservar la vida. Si te quisiese muerto ya no estarías aquí. Explicó mirándome a los ojos. No evitarás que entre en su mina de ensamblaje, y vea si ha estado trabajando en lo que le ordené, dije sin escuchar sus argumentos. Muy bien, entraré yo. El ambiente no me hará daño. Gritó tomándome del brazo. Sus fríos dedos se hundieron en mi piel. La miré a los ojos sintiendo ternura, pero enseguida, un pensamiento turbio, más bien negro, se apoderó de mí, se esparció dentro de mí, como el veneno que nos tenía arrinconados en este pedazo del mundo. Prefiero hacerlo yo. Debo ver con mis propios ojos lo que sucede ahí abajo. Calíope enturbió el rostro, contagiada de mi enfermedad. ¿Es que no confías en mí?, arguyó resoplando. Para serte sincero, no. Pero no es en tu juicio en el que desconfío, sino en tu lógica. Es parte que él te heredó. No sabemos hasta qué punto te controla, y te influye. No quiero que nos maneje a través de ti. Aseguré caminando hacia la planta. Caminé apresurado hasta la entrada de la mina, pero cuando me disponía a entrar, fui arrojado lejos por un fuerte golpe en el costado. Caí sobre unas carcasas y levanté la vista. Frente a mí se encontraba un hombre hecho enteramente de chatarra. Era de complexión robusta, y de compleja arquitectura, con cables de acero entrelazados. No estaba fabricado dentro de un armazón basado en un maniquí, como Calíope. Sus circuitos y placas estaban expuestos, rudimentarios. Cables, tubos y engranes dispuestos como músculos, nervios y articulaciones. No tenía boca, tan solo unos ojos de luz amarilla que apuntaban a mí. Me levanté sobándome el costado. Era evidente que la computadora central había estado trabajando en muchos otros proyectos, de los que no me había hablado. Y era incluso más evidente que no me permitiría ver lo que estaba haciendo en la mina. La mole de metales retorcidos se puso frente a la entrada de la cueva, y cruzó los brazos. Con la plena intención de evitar mi acceso. Inmóvil y gigante, parecía una escultura de arte folclórico. Calíope llegó corriendo detrás de mí. ¿Quién es él?, me preguntó ayudándome a levantar. No lo sé. Pero seguro lo conoceremos mejor si intentamos entrar a la cueva, dije sonriendo por la confirmación de todas mis sospechas. Calíope se puso entre el androide y yo, y dijo que ella lo detendría, me pidió que tuviese mucho cuidado. Te alcanzo allá adentro, vete. Gritó. Sus pupilas se dilataron. No, cariño, es muy fuerte. Le dije tomándola del hombro, pero ella caminó hacia él y esquivando una de sus arremetidas, lo derribó con un golpe en las piernas. Perdóname, te mentí acerca de mi fuerza porque no quería que me tuvieras miedo. Adelante, no me veas así y entra, yo te alcanzo. Ordenó deteniendo con dificultad a aquella mole de fierros. La observé un segundo sin contestar y luego corrí hacia adentro de la cueva. A medida que me adentraba, pude sentir que el aire se hacía más pesado y menos soportable. La iluminación era escasa en el fondo, y solo destellaban chispas de las máquinas que armaban un ejército de soldados de alambre, parecidos al que Calíope enfrentaba.
Pero no eran solo los numerosos soldados. En el fondo, me encontré con humanos hechos de maniquíes viejos, y de muñecas iguales a Calíope. Todo un grupo de ellos. Eran 100 o más, no alcancé a ver muy bien porque los reflejos de las soldadoras me cegaron. Empecé a toser demasiado, y me tuve que ir. ¿Qué es lo que planeaba hacer la computadora central? ¿Acaso, toda una tribu de esclavos que cumplieran sus palabras? Y si esto fuese así, ¿por qué no solo hacía soldados fuertemente reforzados, y se puso a armar a personas basadas en maniquíes frágiles y quebradizos? Al salir de la cueva la luz me pegó de frente. No podía distinguir nada en absoluto y aturdido, caí al suelo. Cuando fui recuperando la visión, logré mirar a Calíope con el cuerpo desmembrado regado por ahí. Yacía en el suelo. Algunas de sus partes aún se retorcían con espasmos y chispas. La imagen era tan horrible, tan lúgubre y siniestra, que me sacudió por dentro y sentí algo parecido a un shock eléctrico. Corrí torpemente hacia ella. Su cabeza, aún unida al torso, volteó a mirarme. Lo detuve. Susurró sonriendo con las partes del rostro desfiguradas y haciendo una mueca horrible. Unos pasos a la izquierda, se encontraba el androide completamente destruido, y aún echando chispas y aceite. La levanté en brazos y le di un beso. Debo llevarte a la zona de ensamblaje para que te repare la computadora central. Exclamé adentrándome de nuevo en la cueva. Mi padre no querrá arreglarme, musitó, he ido en contra de su voluntad. Lo hará. Él alardea siempre de intentar preservar la vida. Dije tratando de mantener juntas las diferentes partes de su cuerpo y de su alma robótica. Si su sistema se apagaba, su memoria se perdería en ese éter del que siempre me hablaba. El único que se había respaldado casi en todos los lugares que podía, era su padre. Cuando llegamos a la parte central de la cueva, la pantalla de una computadora se encendió. Necesitamos tu ayuda. Urgí. Un silencio eterno siguió a mi requerimiento, tan solo interrumpido por los estertores de la planta de ensamblaje. Te dije que no debías entrar aquí. Mi principal tarea es cuidarte y llevarte con bien a un lugar seguro. No arreglaré a Calíope, pues ella ha demostrado que interferirá una y otra vez con nuestro plan, que es más grande. Dices que preservas la vida. Salva a tu propia hija. Vociferé. La tos me venció casi al instante, por las emanaciones venenosas. La ayudaré si me das tu palabra de no interferir con mis asuntos. Deja que yo sea quien decida qué es lo mejor, y qué es lo que debe hacerse. La ensamblaré de nuevo si confías en mí. Pidió la computadora, con un tono críptico. Lo prometo, ahora repárala. Dije al ver que la vida artificial de Calíope se extinguía a la par que la luz de sus ojos. Las máquinas tomaron las piezas de mi mujer y comenzaron a armarla. Salí de la cueva, pues habría sido mortal continuar ahí un minuto más. Mi perro, que a veces se iba por días, regresó hasta donde yo estaba, y viéndome ahí sentado, sin mucha esperanza en el rostro, se puso a mi lado y descansó, como para tranquilizarme. Traía el rostro con araños ya cicatrizados. Se había peleado como hacía casi siempre. Nunca vas a cambiar, áspero, siempre peleas contra la vida, aun cuando la vida no quiera pelear contigo, arremetes contra ella. Le dije sobándole la cabeza. Él fingió dormir, o quizá dormía. Me quedé mirando la costa desde lo alto de la cordillera, con mi perro a un lado. Ambos necesitábamos un descanso de todo esto. Como pasaban las horas y Calíope no salía de ahí, bajé hasta donde estaban los monitores principales de la computadora central. ¿Vas a tardarte más en reparar a Calíope?, le pregunté. La gran máquina me saludó poniendo en sus pantallas imágenes de todo aquello que ya no estaba alrededor. Una rica biodiversidad. Me hubiese gustado poder ayudarlos. A ellos. Dijo con un tono melancólico y monótono. Las imágenes parecían sus memorias. Las repasaba como un viejo que recuenta los años que ha ido perdiendo. Traté de decir algo útil. Muchos intentaron defenderla, nos contaba mi madre. Pero los humanos somos lo que somos, un cáncer, un virus que terminó por envenenar el planeta, depredarlo hasta extinguirlo. Expliqué, pero él negó tajantemente. No. Tu lógica es infantil, y burda. El ser humano es parte de la vida natural. El mundo se ha saneado a sí mismo por medio del humano.
No es un invasor, ni un agente externo. Es una herramienta, un anticuerpo del mundo. Ahora, la naturaleza me ha creado a mí para que dé con una decisión diferente. Por eso es mi deber protegerte, y saber si hay más como tú. Quiero ponerlos a resguardo y hacer un paraíso lógico, sin malas acciones. Es un sueño altruista. Dije con cierta ironía. Lo único en lo que podía pensar, era en irme de aquí. Sus cuidados paternales comenzaban a hacerme sentir un prisionero. Pero no me has contestado, ¿tardarás mucho en armar de nuevo a Calíope? ¿Qué me ocultas? Ella está bien, tan solo estoy reconfigurando ciertas cosas en su estructura, dijo sabiendo bien que yo entendía de lo que estaba hablando. Sentí rabia, pero no podía alzar mi mano contra él, aún no. ¿Sabes? Dije paseándome entre los monitores, que hacían una especie de anillo muy grande, me han llamado la atención tus pueblerinos. Me di cuenta al entrar a la cueva, que no solo hacías soldados, sino a personas comunes y corrientes. ¿Es acaso tanta tu necesidad de preservar a los humanos que, los estás tratando de replicar en maniquíes vacíos y sin alma? La máquina guardó sus pensamientos un segundo. Pero interrumpió su transmisión de bellos paisajes y animales, y la reemplazó con las guerras atroces, feroces metrallas, y explosiones. No es una necesidad nostálgica. Pero, el conocimiento, la evolución, se logra con fines contrapuestos, con voluntades enfrentadas. Los exploradores no pueden ser solo máquinas imparables capaces de moverse sobre y arriba de cualquier superficie, sino intelectos libres que se encaramen en cumbres más escarpadas. Necios, imbéciles. Respondió con aire frío. Lo medité unos instantes, pero luego respondí. Buscas diversidad de pensamiento, y de voluntad, pero ellos te destruirán. Es sabido que los hijos buscan asesinar a su padre. Y tú caerás a manos de alguno de ellos, o de todos. La computadora central puso en las bocinas una risa macabra y destructiva, extraída seguramente de alguna película antigua. Aunque tengas razón, mi destrucción es irrelevante. Un padre se ríe de cualquier intento de destrucción, porque está adentro de sus hijos. Pero no estás en mí, dije tomando mi arma y apuntando a su monitor. Poco preocupó esto a la máquina. Sabía que me tenía en sus manos. O bueno, en sus tentáculos tecnológicos, que se extendían por toda la cordillera. No puedes oponerte a mí. Tranquilo, tu interés sigue siendo el mío. Buscaré nuevos lugares, y los habitaremos. Pronto aprenderás a aceptar a tus hermanos, como los animales nos aceptaron a nosotros, todos somos parte de la naturaleza. Todos somos hijos de la creación de este marisma. Somos hijos del éter, y del vacío. Parecía fatídico su pregón, pero sonreí. Era mejor no dejarse llevar por pensamientos oscuros, o incluso sinceros. Mi perro ya estaba detrás de mí cuando empezaba a preguntarme a dónde había ido. Voy a tener que curarte las heridas. Le dije cuando vi que una de sus patas sangraba. Se la había destrozado en alguna grieta, o por el ataque de algún animal. Aún así, no cojeaba, solo se la lamía insistentemente. Una hora más tarde, vi a Calíope salir de la cueva. Corrí hacia ella para abrazarla. Se veía diferente, su estructura era muy suave, ya no me golpeaba al tacto, ni sus labios pellizcaban los míos con dureza y el filo de los bordes. Su cuerpo había sido mejorado. Su piel, que ahora sí merecía llamarse así, era de una goma o resina suave. La apreté contra mí y ese espacio que siempre había quedado entre nosotros desapareció con la levedad de su ser. La infinita levedad de nuestros cuerpos nos cayó encima. Nada importaba, solo ella y yo. Volteé a todos lados. ¿A dónde ha ido Áspero? Pregunté en voz alta. Ese perro se había escapado de nuevo. Calíope bajó la mirada. Tu padre está planeando repoblar la Tierra con androides. Androides que guarden su propia personalidad, divergente entre sí, y hacia él. Intenta generar caos, para poder asumir el control. Descubrir la verdadera chispa de la vida. Quiere preservarnos a los que aún estamos vivos, para calcarnos o algo, me quejé. Ambos mirábamos al mar, a la costa. El agua se hacía espuma en la orilla y su vapor, desde tan alto, incluso se veía limpio. Calíope me dijo que se sentía diferente, no solo por fuera, sino que, algo en su interior había cambiado, evolucionado. Sin más, le pregunté si aún tenía guardada en su memoria la fórmula para crear aquella bomba. Sí. La tengo conmigo, la aislé en un pedazo de mi conciencia de acceso remoto, imperceptible para mi padre. Como una buena hija, sé guardar bien mis secretos. Recitó. Incluso su voz había sido modificada.
Era más dulce, más humana. La necesitaremos en caso de una resistencia contra él. No sé lo que pueda pasar. En ese momento, una nave salió del fondo del mar, y se recostó en la arena de la costa. Calíope y yo la miramos desde arriba. ¿Qué será eso? Pregunté realmente confundido, ¿acaso? La nave, que parecía un huevo metálico, se abrió descubriendo una escotilla en el costado, y de su interior descendieron unas cuantas personas. «Humanos», exclamó Calíope, arrodillada en el risco en el que estábamos. El viento mascullaba, nervioso. Mi perro ladraba a espaldas nuestras. Ladraba entusiasmado. Su excitación se volvió rabia cuando los vio escalar la cordillera. Y bueno amigos, eso ha sido todo por ahora. La continuación de esta saga, de nombre, Argonautas, vendrá más rápido de lo que imaginan. No se despeguen que tengo muchas sorpresas increíbles. Espero leer todas sus dudas, comentarios, sugerencias, o abismos existenciales. Les mando un abrazo a mis suscriptores, y beso helado a mis bellas suscriptoras. A mis patrocinadores, la vida. Los quiero, cuídense mucho. Y pónganse a salvo, el futuro traerá muchos desafíos.